Hola a todos, el día de hoy me gustaría que habláramos un poco acerca de la telenovela Gabriela. Puede ser que hablemos como una pequeña crítica a esta telenovela, pero para empezar me gustaría destacar uno de los puntos más importantes y es que considero que la actuación de todos los personajes fue una actuación impecable. Creo que todos los personajes lograron transmitirnos lo que nos tenían que transmitir, que creo que es un punto muy a favor o algo que caracteriza mucho a los actores y actrices brasileñas. Entonces, dicho de esto, ya creo que hablar acerca de la telenovela Gabriela es hablar acerca de una telenovela muy interesante, que es una telenovela muy corta que hace que nosotros podamos seguir el ritmo de la telenovela fácilmente, que no importa si no vimos uno o dos capítulos, siempre la telenovela tiene escenas que son muy atrapantes. Entonces, para empezar en esta especie de crítica, podríamos empezar con la historia de Gabriela, que fue una historia muy criticada en sí por el público. Yo estaba leyendo algunos comentarios y mencionaban que en sí el personaje Gabriela, la telenovela se llamaba Gabriela, pero era uno de los personajes que tal vez no era muy interesante. Y creo que hasta cierto punto hay un poco de razón en eso, ya que la historia de Gabriela solo era una historia simple. Si bien el personaje de Gabriel eso es lo que nos trata de transmitir, la simpleza, veíamos que Gabriela no pensaba en dinero, no tenía el sueño de casarse, de ser mujer de sociedad, incluso no pensaba en nada del futuro, ella solo quería vivir el hoy y quería vivir la libertad. Y esto hace que la historia de ella sea una historia muy simple. Entonces muchas personas mencionan que no les gustó la historia de ella. Creo que hasta cierto punto fue una historia buena, no diría que excelente, pero sí la historia de Gabriela fue una historia buena que nos trató de transmitir lo que el personaje quería transmitir y es que era la inocencia o la libertad y como este personaje no tenía hasta cierto punto ningún tipo de maldad. Entonces otra de las historias que atrapó mucho fue la historia de Malvina. Creo que incluso fue más interesante la historia de Malvina que la de Gabriela. Este personaje de Malvina creo que fue uno de los más fuertes en la telenovela porque nos hablaba acerca de una joven revolucionaria, por así decirlo, que ella quería un futuro diferente, ella quería escoger con quién casarse, ella decía que no quería vivir bajo el mando de un hombre, si ella se casaba algún día, quería hacerlo con el hombre que ella eligiera, que su padre no tenía que elegir su pareja, y creo que este personaje fue uno de los más fuertes de toda la historia ya que la vimos que sufrió mucho en manos de su padre, pero al mismo tiempo creo que esta relación entre Malvina y el coronel Mel fue muy interesante porque en sí el coronel Mel es un hombre, o en la telenovela era un hombre muy machista. Creo que él admiraba también la valentía que tenía su hija, porque recuerdo en la escena cuando Malvina se va a comprometer con el nieto de doña Dorotea, vemos de que ella dice que no, dijo yo no me voy a casar con un hombre que no respeta a una mujer. Y desde ahí veíamos en esa escena que el papá de Malvina sola queda viendo como con orgullo, pero al mismo tiempo enojo. Entonces creo que el papel de Malvina fue sumamente importante porque también nos mostraba una mujer súper adelantada a su época y que muchas personas se identificaban con el personaje de ella. Algo que no me gustó o que a la mayoría también no nos gustó fue el final de ella. Si bien al final ella quedó libre, ella se fue de Ilieus con el profesor para vivir su vida como ella quisiera, un punto muy negativo es que ella en sí desaparece en el capítulo 53 y en el 54 y 55 no nos hablan nada de ella. Y creo que todos esperamos tal vez ver qué había pasado con Malvina, tal vez verla ahí estudiando o trabajando y nos quedaron a deber esas escenas. Creo que en sí en esa historia como que se falló en el final de ella. Creo que si no querían grabar nada más con ella, creo que era suficiente con que escribieran una carta, que ella le contara a su mamá cómo está trabajando o de lo que está viviendo, pero sí creo que queríamos saber un poco más acerca del personaje de Malvina. Otro personaje fuerte, diríamos que fue la gran villana de esta telenovela o quien se robó la telenovela en mi opinión, que es Doña Dorotea, la gran Laura Cardoso. Creo que el personaje de ella fue un personaje fue excelente interpretación, fue un personaje muy fuerte, porque en sí era un personaje que podríamos decir que todos odiamos o que no queríamos,
porque veíamos que para ser un villano no había necesidad de que directamente acabara con la vida de alguna persona, pero sí sus chismes, la lengua, cómo ella se metía en asuntos que no debería de haberse metido. Creo que esto hicieron que este personaje sea tan detestable en casi toda la telenovela, porque también nos muestra como un tipo de villano más real, un tipo de persona en la vida real que es más hipócrita, que vive en la iglesia, pero al final es todo lo contrario a lo que predica. Creo que el personaje de ella fue un personaje maravilloso, uno de los que más me gusta personalmente de Laura Cardoso. El personaje de ella tuvo un final muy de acuerdo a lo que ella se merecía, aunque muchos dicen que Gabriela no debió haberla ayudado al final, y es que Doña Dorotea, no, si no han visto el final, pueden darle pausa y adelantar un poco. Doña Dorotea al final queda solita en su casa, sin sus hijos, sin su hijo, perdón, y sin nietos, y probablemente sin ninguna empleada, solo con la ayuda de Gabriela. Creo que el final de ella fue un final muy interesante, la escena que vemos, pero después la vemos a ella bien. Es decir, que no pagó o no quedó tan sola. Pero creo que nos muestra cómo las personas como ella al final tienen ese destino, que es ser rechazados por la sociedad, así como ella rechazó a muchas personas. Creo que nos habla acerca de cómo en la vida todo regresa y que no hay que medir como nos gustaría que nos midieran a nosotros. También creo que otro personaje muy interesante fue el personaje de Mundiño, este hombre que quería llevar el progreso a Ilieos, pero necesitaba al coronel que sea como la otra parte de esto para que se diera esa lucha de poderes. También creo que uno de los personajes que todos quisimos fue Doña Ciña Ciña y el dentista. Creo que los personajes de ellos fueron muy bien escritos, tanto así que decidieron terminar con ellos en el capítulo 23, si no me equivoco, para que nosotros creáramos ese cariño del personaje y también le tuviéramos mucho rencor al coronel al coronel Jesuino quien acabó con la vida de los dos. El coronel Jesuino diría que la actuación de él fue impecable, una actuación digna de admirar y que desgraciadamente el actor ya falleció. Pero siento que la actuación de él fue un personaje que detestábamos, pero de eso se trata, de que ellos puedan transmitir lo que ese odio o ese amor, y lo hizo. También en el capítulo 54, en el penúltimo, vemos la actuación de él, como él llora en el juicio diciendo que él sí ama a Doña Ciña Ciña, pero que la vida o Dios había sido injusto con él. Creo que es una escena digna de admirar. Entonces diría que esos han sido como algunos de los personajes más, no más interesantes, pero que sí es necesario hablar de ellos, que sería la historia obviamente Gabriela, Malvina, Doña Dorotea, Mundiño y el coronel. Creo que estos personajes pudieron transmitir lo que querían transmitir y nos dieron eso, básicamente una historia espectacular. Me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de estos, cuál sería el final que a ustedes les hubiera gustado. Y voy a tratar de hacer otra parte de este video para que hablemos un poco más a detalle. Algo que muchas personas mencionan que en esta telenovela no les gustó fue que Gabriela engañara a Ana Ced. Si bien creo que es lo que nunca hemos visto en una telenovela, que la protagonista engaña a su pareja, creo que esto nos marca una pauta muy importante en la forma que esta historia fue contada. Sin embargo, muchos afirman que en sí Gabriela no lo engañó, porque Gabriela la veíamos que tenía ropa, tal vez no tenía ropa de la cintura para arriba, pero de la cintura para abajo sí tenía, y también Tónico, él estaba en calzones o en pantalones y camisa sin mangas. Entonces, muchos dicen que tal vez no hubo un engaño como tal, pero sí hubo una traición que fue que los encontró juntos en la cama. Pero sí me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de esta telenovela, qué les hubiera gustado o acerca de qué personaje les gustaría que hablara un poco más a profundidad.